Un ejemplo de fracción equivalente puede ser el muro de las fracciones. Ya, el muro de las fracciones, ¿cierto? Ese era un ejemplo bien claro. Entonces podríamos decir que dentro de, por ejemplo, si yo les digo la fracción un medio o la mitad de una pizza, ¿a qué es equivalente? ¿Un medio o una mitad? ¿A qué será equivalente? ¿O cómo podríamos encontrar nosotros la fracción equivalente? Había un procedimiento, ¿se acuerdan? Que era con unas operaciones matemáticas. Ahí muchas gracias Florencia, la Matil, Joel, la Catalina. Amplificar y simplificar, ¿cierto? De esa forma yo encontraba fracciones equivalentes, que en realidad fracciones equivalentes son fracciones iguales. Y yo cuando amplificaba, ¿qué operación matemática utilizaba? Multiplicación, Multiplicación, ¿cierto? Y por lo tanto, simplificar sería la división. división. Ya. Quiero entonces, los que tienen ahí lápiz, que escriban la fracción un medio, los que tienen lápiz y papel, en el cuaderno que están utilizando, escriban la fracción un medio. Un medio. Y la van a amplificar por 3. Un medio la amplificamos por 3. ¿Qué quiere decir? Que el numerador lo multiplicamos por 3 y el denominador también lo multiplicamos por 3, ¿cierto? Entonces tengo la fracción un medio. Puedo hacer un medio y puedo dibujar una pizza abajo de forma circular y la corto por la mitad, ¿cierto? Y pinto solamente un trozo de esta pizza. Y cuando yo la amplifico por 3, ¿en qué fracción se transforma? En 3/6. En 3 sextos, ¿ya? A todos les dio 3 sextos, ¿cierto? ¿Qué ocurre, chiquillo, Sí, entonces? profe. Ya, muchas gracias. Si yo hago el dibujo de 3 sextos, haga entonces, yo dije que había que hacer un medio, abajo el dibujo, amplificarlo por 3, y haga el dibujo de la fracción amplificada. O sea, de la pizza amplificada. ¿Qué cosa tienen en común los dos dibujos de un medio y 3 sextos? Si alguien me lo pudiera decir. ¿Qué cosa tendrán en común? Si dibuja la fracción un medio y si dibuja la fracción 3 sextos. Profe, listo. Ya, ¿qué ocurrió con los dos dibujos? ¿Había que hacer 2 dibujos? Sí, había que hacer un dibujo de la fracción un medio y había que hacer un dibujo de la fracción 3 sextos. De Ay, forma... espere, que solo hice el de 3 sectos. Ya, lo espero. Y de un medio también. Profe, listo. Ya, ¿qué ocurrió con los dibujos? Que los dos ocupan la misma porción. Exacto, eso sería entonces la fracción equivalente, que los dos ocupan la misma parte del entero, ¿ya? Por lo tanto, como nosotros habíamos dicho, como son equivalentes, son fracciones. ¿Qué sinónimo habíamos utilizado para la palabra equivalente? Si relacionamos la clase de matemática con la de lenguaje. Algo que igual que equivalente, ¿qué será? ¿Qué palabra? Como igual podría Igual, ser. ¿cierto? Como... Igualdad, ¿cierto? Equivalente es algo igual a otra cosa. Entonces, chiquillos, tenemos
nosotros habíamos alcanzado a ver, ¿cierto? Esto de la fracción equivalente. Bueno, ese era un pequeño recordatorio. El muro de las fracciones, como decía el compañero, era la misma parte del entero. Cuando son fracciones equivalentes, son la misma parte del entero. Por ejemplo, si ahí tengo 2/4, es lo mismo que tener, si tengo 2/4 los voy a pintar, 2/4 es lo mismo que tener, ¿cuántos octavos? 4 octavos. 4/8, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se amplificó. 2/4, ¿por cuánto se multiplicó para obtener 4/8? ¿Por cuánto debo multiplicar 2 Por 4. por 4? 2/4 para obtener 4/8. A ver, escriban ustedes ahí 2/4 y escriban al lado 4/8. Escriban ahí en su cuaderno 2/4 y al lado escriben 4/8. ¿Por cuánto yo tuve que multiplicar 2/4 para obtener 4/8? ¿Hay alguien me está escribiendo en el chat? ¿Por cuánto será? Se multiplicó, ¿cierto? O se amplificó por 2, ¿cierto? Multiplicamos el numerador y el denominador por 2. Por un mismo número, siempre y cuando amplificamos, no se vaya a confundir, se multiplica la fracción completa. No se multiplica solo el numerador o solo el denominador, ¿ya? Habíamos visto entonces que cuando tienen igual denominador, era más fácil ver cuál era más chica y cuál era más grande, ¿cierto? ¿Por qué? Porque teníamos que fijarnos solamente en el numerador. Cuando ocurría el problema, cuando teníamos fracciones de este tipo, que los denominadores eran distintos. ¿Y qué tenía que hacer yo? Buscar una forma de amplificar o simplificar para igualar los denominadores. Aquí entonces, ¿yo qué hice? Puedo simplificar la fracción 8/12. Y aquí la simplifiqué por 4. O sea, 8/12, si lo divido por 4, se transforma en... ¿En cuánto se transforma? Si completo ahí el espacio. Alguien que tuviera el lápiz de ahí del programa Zoom, puede escribir acá donde voy a poner yo en esta parte, rellenar ese espacio. ¿Qué número nuevo se formaría? ¿Quién lo puede hacer? Los que están desde el computador. Parece que se le hace más fácil. Si yo divido 8 en 4 y 12 lo divido en 4, ¿qué fracción nueva o qué fracción equivalente encuentro? Ahí, muchas gracias. 2, ¿2 cuántos? ¿2 o 2 qué? ¿Hay alguien que pueda ayudar al compañero o a la compañera que está escribiendo? 2. 2/6. 2/3, ¿cierto? Ahí la persona que lo escribió con naranjo era la forma incorrecta, ¿cierto? 12 dividido en 4 son 3. Cuidado, chiquillos, con las divisiones. Pero no hay problema. Recuerden que si nos equivocamos, podemos entre todos poder ayudarnos para poder resolver el ejercicio. Y me queda 2/3. Tengo 2/3 y 1/3. Si tengo 2/3 y 1/3, ¿cuál es más grande? ¿O cuál es menor, perdón? 2/3, ¿cierto? Muy bien, chiquillos. Entonces voy a proyectarles algunos ejercicios muy parecidos a los que hay en nuestro, o que quizás pueda preguntar en la prueba. Miren, observando solamente los dibujos, viendo entonces lo que está... Ya, ahí sí, está aceptando un compañero. Si tengo, partamos con la primera parte. Ahí sí. Tengo la fracción 4/6 y 1/2. Aquí hay también, como podríamos decir, esta recta numérica
Ya, esta recta numérica se parece o se puede utilizar de la misma forma que el muro de fracciones, ¿ya? Entonces, visualmente yo puedo distinguir cuál es más pequeño y cuál es más grande. Vamos viendo la letra A. Veo en mi recta numérica donde están representadas, las fracciones. Tengo 4 sextos y tengo un medio. Debo decir cuáles son mayores. ¿Quién puede completar la primera? Si tengo 4 sextos y tengo un medio. ¿Quién me puede ayudar con la primera? Ahí al lado de donde aparece el mouse, dice Remote Control, hay un lápiz. Ahí pueden rayar la presentación o rayar el libro que yo le estoy proyectando, ¿ya, chiquillo? O si quieren lo puedo escribir en el chat y yo lo escribo después en el libro. ¿Cuál es más pequeño y cuál es más grande? Miren, si yo voy a utilizar entonces el primer paso, lo que podemos hacer es utilizar la recta numérica. Entonces tengo un medio está acá. Ahí pinté o marqué un medio. ¿Y cuál es la otra que tengo que marcar? 4 sextos, ¿cierto? Entonces marco acá 4 sextos. Si yo me como un medio de una pizza o me como 4 sextos de una pizza, ¿dónde comí más? ¿Comí más de un medio o comí más de 4 sextos? De 4 sextos, profe. De 4 sextos, ¿cierto? Se pintó más, podríamos decir, de 4 sextos. O sea, es más grande 4 sextos. Si yo no tuviera esta recta numérica, ¿qué podría haber hecho? Si tengo las fracciones así con distinto denominador, ¿qué podría hacer yo? Si no tengo la opción, por ejemplo, de hacer la recta numérica ni tener el muro de las fracciones, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué creen ustedes que podría hacer? ¿O no puedo hacer nada? ¿Qué piensan ustedes? Muchas gracias a la persona que había escrito. Podemos amplificar, ¿cierto? O podemos simplificar. ¿Por cuánto podemos amplificar o por cuánto podemos simplificar? Por ejemplo, si tengo 4 sextos. Tengo dos opciones. En este ejercicio, puedo yo amplificar o puedo simplificar. Tengo las dos opciones. Voy a hacerlo primero con la simplificación. ¿Ya? Voy a simplificar. ¿Por cuánto puedo simplificarlo? Para que el 6 cambie a 2. ¿O qué debo hacerle al 6 para que cambie a 2? ¿Con qué operación? O sea, ¿con qué dijimos que era simplificar? O sea, va a ser con la división, ¿cierto? Si lo hago con la división, ¿qué número divide al 6 y su cociente es 2? Por 3, ¿cierto? Por lo tanto, quiere decir que yo voy a simplificar por 3. O sea, me estaría quedando, ahora sí le escribo, me estaría quedando algo más o menos así. Dividido por 3 y dividido por 3. ¿Y qué fracción nueva se forma, chiquillos? Si yo divido eso por 3 y por 3. ¿Qué fracción nueva se forma? ¿Qué obtengo? Si lo divido por 3, no puedo. No puedo dividir el 4 en el 3, ¿cierto? Y el 6 en el 3, sí. O sea, no me sirve en este caso el 3, por lo tanto, no me había dado cuenta yo, no puedo simplificar. Lo que sí puedo es amplificarlo. O sea, voy a poder amplificar la fracción 1/2. ¿Por cuánto? Profe, Dígame. se podría hacer por 2. ¿Cuál se podría amplificar por 2? El 4 sextos ¿Ya? El por 4 2 sextos. Y daría lo mismo.
daría lo mismo, ¿cierto? 4 sextos por 2, de esa forma, Sí, ¿cierto? Ya. ¿Y el 4 sextos, en qué fracción se transformaría ahora? ¿4 dividido en 2? ¿Cuánto es 4 dividido en 2? ¿O cuántas veces cabe el 2 en el 2? profe, Dígame. 8/12. Pero si estamos dividiendo 4 dividido en 2, lo multiplicaste por 2. Recuerden que dividir se hace más pequeños los números. ¿Cuánto es 4 dividido en 2? Si tengo 4 elementos y debo hacer grupos de 2 elementos, ¿cuántos grupos puedo hacer? 2, ¿cierto? 4 dividido en 2 es 2. ¿Y cuánto es 6 dividido en 2? Es 3, pero tampoco me sirve porque no igualé los denominadores. ¿Qué debo hacer entonces en este caso? Amplificar, y voy a amplificar la segunda fracción. ¿Por qué? Si me doy cuenta, miren lo que voy a hacer. Si yo la multiplico, voy a hacer una X como multiplicación ya para que si pongo el punto se va a hacer más difícil. Si yo lo multiplico por 6, ¿qué fracción nueva se forma? ¿Cuánto es 1 por 6 y 2 por 6? 1 por 6 es... ¿Cuánto es 1 por 6, chiquillos? 6. 6, ¿cierto? ¿Y 6 por 2 o 2 por 6? 12. 12. Me estaría quedando la fracción 6 doceavos. Y si tengo 6 doceavos y tengo 4... A ver, 6 doceavos por 2 son 6. No, tampoco me sirve. Si lo hago por 3, 1 por 3 y 2 por 3. 3. 3. 1 por 3, ¿cierto? Es 3 y 2 por 3 son 6. Ahí sí yo estaba medio perdido, me desconcentré. Mil disculpas. Tenemos entonces que aquí me da 3 y abajo me da 6. Ahora sí, tengo 4 sextos y tengo 3 sextos. ¿Cuál es más grande, 4 sextos o 3 sextos? ¿Cuál es más grande si tengo 4 sextos o 3 sextos? 4 sextos. 4 sextos, ¿cierto? Es más grande 4 sextos. Tenemos entonces ahí que me queda más grande 4 sextos. Y si se dieron cuenta, ¿yo qué hice? Amplifiqué la fracción. Vamos con la de al lado. ¿Qué puedo hacer con la de al lado? Puedo mirar la imagen, ¿cierto? O la recta numérica. Un medio que está, la voy a pintar. Un medio que está acá, acá, y tengo que un octavo. Un octavo está acá. ¿Cuál es más grande? Inmediatamente, si me doy cuenta, ¿cuál es más grande? Un octavo. Un octavo es más grande. ¿Cuál está más lejos del cero? ¿Un medio o un octavo? Mamá, Un medio, la ¿cierto? fracción de arriba el común y el de abajo. Chiquillos, en este caso nos damos cuenta que la que es más grande es un medio. ¿Cuál es el error que cometen los alumnos? Que dicen, arriba tiene un 1 y arriba tiene un 1. Las dos tienen un 1 arriba y una tiene un 2 y una tiene un 8. Uno tiende a decir que es más grande la que tiene un 8, ¿cierto? Porque el 8 es mayor que el 2. Pero en realidad quiere decir que se dividió en 8 partes y yo me comí una. En este caso se dividió en 2 partes y yo me comí una. O sea, me comí, en este caso, más porción del entero en un medio. ¿Qué podría hacer yo? Podría simplificar. ¿Cómo podría simplificar? De la siguiente forma.
el 8 lo puedo dejar en 2 y lo puedo hacer dejarlo en 2 dividiendo por, espérenme un poco que me aparece un mensaje. Y ahí sí. No se me sale. Ya. Ay, no se me sale esto. Ahí sí. Ya. Debo entonces simplificarlo. Ahí había puesto los puntos. Simplificarlo por. Tampoco lo puedo simplificar. ¿Qué puedo hacer en este caso? La segunda fracción, que sería un medio, podría yo amplificarla. ¿Por cuánto debo multiplicar el 2 para que cambie a 8? ¿Por cuánto creen ustedes? ¿O por cuánto debo multiplicar a 2 para que el resultado sea 8? Ahí escribieron algunos en el chat. Por 4, ¿cierto? Por 4. Debo amplificarla por 4. 1 por 4 y 2 por 4. ¿Cuánto es 1 por 4 y cuánto es 2 por 4? 1 por 4 es 4. 4 y 2 por 4 es 8. 8. O sea, tengo 1 octavo y tengo, 4 octavos. ¿Cuál es más grande? ¿1 octavo o 4 octavos? 4 octavos. 4 octavos. 4 octavos, ¿cierto? La otra que tengo acá, la letra C. En este caso, hay dos formas de poder hacer esto. ¿Cómo podría ser una forma? 4 sextos, viendo acá el dibujo, que sería 4 sextos, que es la que está acá. Ahí está 4 sextos. Y debo compararlo con 1 octavo, que estaría acá. ¿Cuál es más grande? ¿1 octavo o 4 sextos? 4 sextos. 4 sextos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está más lejos del 0. Aunque este 8 sea más grande que el 6, ¿ya? No nos confundamos con eso. Estoy tratando de ver alguna opción. Pero si se come más. Tenemos entonces que es mayor 4 sextos. ¿Hay alguien tenía alguna pregunta? ¿No? ¿Tenía alguna duda sobre esa comparación? Por ejemplo, vamos entonces a ver esta última. Parece que ahí en el chat escriben. Profe, Dígame. disculpe, es que no entiendo bien qué es amplificar y simplificar. Ahí está. Usted es Irene, ¿cierto? O sea, Recién vi ¿para el qué chat. sirve? Ya. ¿Para qué sirve? ¿Quién puede ayudar a la compañera? ¿Para qué sirve amplificar y simplificar? ¿Alguien piensa para qué puede servir? ¿O cree algo para qué nos puede servir amplificar o simplificar? ¿Qué estamos haciendo acá con las fracciones? Cuando yo digo que una es mayor que la otra, ¿qué estoy haciendo con las fracciones? Que una es más grande que otra. La está comparando, profesor. La estamos comparando. Muchas gracias, profesora. La estamos comparando. Entonces, para eso nos sirve la amplificación o simplificación. ¿Por qué? Porque si yo me voy acá, a ver, ¿qué ejemplo puede servir? No. Esta de acá. Si tengo 2/3, que sería la letra C, acá. Voy a cerrarlo de color rojo. Si tengo 2/3, ¿ya? 2/3 es más pequeño o más grande, perdón, que 1/3. ¿Es más grande 2/3 o más pequeño que 1/3? Es más grande. Es más grande. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque está pintado mucho más parte del entero. Porque son... Y tenemos también que
el denominador es igual, ¿cierto? Es mucho más fácil comparar eso. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el dibujo que claramente nos explica. Tenemos la otra que es 3 octavos y tenemos la otra que es 5 octavos. ¿Cuál es mayor? ¿5 octavos o 3 octavos? 5 octavos. 5 octavos, ¿cierto? ¿Y en qué nos fijamos? Nos fijamos solamente en el numerador. ¿Por qué? Porque 5 es más grande que 3. Y aquí 2 es más grande que 1. Hasta ahí estamos comparando de manera más fácil. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que lamentablemente los profesores, algunos son muy malos, tan malos que comparan fracciones pero con denominador distinto. O a lo mejor en algún problema matemático usted va a tener que comparar fracciones con denominador distinto. Por ejemplo, acá el denominador es 6 y acá es 2. O acá es 8 y acá es 2. Y acá es 6 y acá es 8. Por lo tanto, ahora yo no me puedo fijar solamente en el numerador ni en el numerador de la otra fracción. Lo que yo debo hacer ahora es amplificar o simplificar. ¿Para qué? Para encontrar fracciones equivalentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un octavo y un medio, si es que yo no tengo esta recta numérica tan bonita que aparece acá en el libro, si yo no tengo esta recta numérica, no puedo comparar los que están abajo. Y también lo que ocurre es que cuando nosotros de repente hacemos esta recta numérica, en el cuaderno no nos sale tan perfecto. Aquí está hecho de tal forma que con solamente mirarlo nos damos cuenta de cuál es más pequeño y cuál es más grande. Entonces, volviendo a lo que había dicho la compañera, ¿para qué nos servirá? Nos sirve para comparar fracciones y para ver cuál es más pequeña y cuál es más grande. Por ejemplo, voy a hacer esta de acá. Si me doy cuenta, oh, perdón, esa no era lo que quería hacer. Si me doy cuenta acá, los denominadores son distintos, ¿cierto? Como son distintos, yo debo buscar en las tablas de multiplicar, amplificar o simplificar. Debo buscar algún número que multiplicado por 12 o dividido por 12 me dé 2, o algún número de multiplicado por 2 que me dé 12. ¿Cuál me sirve mejor? ¿Un número que dividido por 12 me dé 2 o un número que multiplicado por 2 me dé 12? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes, chiquillos? Buscar un número que dividido por 2 me... Dividido por 2 te da 12. ¿Ya? ¿Y qué número dividido por 2 me da 12? 6. ¿O multiplicado por 2? Sí, multiplicado. Multiplicado por 2. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Amplificamos la fracción. O sea, la persona que se puede retirar no hay problema, ¿ya? Lo multiplicamos por 6, el numerador y el denominador. ¿Y qué fracción nueva se forma? Perdón. ¿Qué fracción nueva se forma si multiplico por 6 el numerador y el denominador? 6. 6. 6 ¿qué? 12. Ah. 6 doceavos. O 6 doceavos. Y si tengo 6 doceavos, ahora yo puedo comparar. ¿Por qué ahora puedo comparar? Porque ahora tienen igual denominador. ¿Ya? Tienen ahora igual denominador. Entonces, ahora yo observo, ¿cuál es más grande? Miren, los que están de color naranjo son los denominadores y los que están de color un poquito más celeste, los numeradores. ¿Cuál es más grande? ¿7 doceavos o 6 doceavos? 7 doceavos. 7 doceavos. Para eso nosotros amplificamos y para eso simplificamos. Chiquillos, queda menos de un minuto. Entramos al mismo link para hacer 2 ejercicios más. ¿Ya? Porque estoy tratando de entender. Gracias, tío. Ya, voy a... Profe. Profesor, yo no tengo este link.
entren al mismo link que le mandaron al... ¿Y cómo entró a la clase?